amigos de YouTube, estamos acá en el primer y nuevo video de este canal. Se trata de las AIDES de Venezuela. Como a lo mejor no saben, o lo poquito que saben, yo soy de Venezuela. Yo soy de Puerto Cabello, costa, donde están las playas, donde están las maravillas, me debe entender. Y disculpen mi apariencia dormida, es que hoy tengo trabajo estresante. Pero bueno, en fin, vamos y continuamos. Empezamos pues las AIDES de Venezuela. Bueno, dale bastante me gusta. No te vayas a ir, de todas maneras tienes que ver esto. Bueno. Nivel 1. Nivel 1, muchachos. Pingüino de Maracaibo, traje de Vargas, el come gente. Ese sí me la sé más o menos. Diente de sable, el silbón, la mancha negra, Queen en Venezuela, el camión de las muñecas, terremoto 1812. Yo ando más perdida y eso que es el nivel 1. Y eso que yo soy de Venezuela. En los años 50 en la ciudad de Maracaibo, un animal inusual visitó la ciudad, el cual era un pingüino a quien recibió el nombre de Polo. En poco tiempo surgieron las teorías, unas dicen que escapó de un zoológico marino o que si era mercancía de tráfico ilegal de especies, al final nunca se supo la razón. Al pingüino lo mandaron a un zoológico y le proporcionaron muchos alimentos hasta le acondicionaron un espacio exclusivo para él. Hasta que un final trágico llegó, a finales de agosto de 1955, el pingüino Polo falleció, o mejor dicho, lo asesinaron. Ya que según los reportes, la muerte del pingüino fue por asfixia, ya que, según dicen, un niño o un espectador adulto le arrojó una piedra y el pingüino cayó al agua desmayado. La pedrada le destrozó el pico y quedó inconsciente, por eso, cuando se cayó, Qué asco de gente, o sea, mataron al animalito nada más por... Uy, no. se ahogó casi inmediatamente. También conocido como el desastre de Vargas, ocurrió entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999 en el estado Vargas, y es considerada una de las peores catástrofes naturales en la historia del país. Resulta que una combinación de un frente frío y el fenómeno de la Niña generó precipitaciones extremas. Los ríos y quebradas se desbordaron, arrastrando lodo, rocas y escombros hacia las poblaciones costeras. El 16 de diciembre fue el pico de la tragedia, ya que un alud masivo sepultó barrios enteros, arrastrando casas, vehículos y personas hacia el mar. Marica, ¿tú te imaginas perder todo por un hecho natural? O sea, tu casa, tu trabajo, la vida que tú conoces, por el simple hecho de que, bueno, el mundo hizo lo que quería hacer y ya, perdiste. No, marica. Re duro. Los escombros y el lodo bloquearon carreteras, aislando a Vargas del resto del país. La evacuación fue caótica, con helicópteros y embarcaciones intentaron rescatar a los sobrevivientes. Oficialmente no hay un número exacto de víctimas, pero se estima que entre 10.000 y 50.000 personas perdieron la vida, además, miles siguen desaparecidas. Y aproximadamente 100.000 personas quedaron sin hogar. Nacido el 14 de mayo de 1957 en Mérida, José Dorángel Vargas, conocido por todos como el Comegente, es un asesino serial y caníbal venezolano. Este sujeto cazaba a sus víctimas, principalmente hombres adultos en el Parque 12 de Febrero. Se dice que su vida delictiva comenzó desde temprana edad con el robo de ganado, y se intensificó en 1995 cuando fue internado por asesinar y canibalizar a su compañero Cruz Baltasar Moreno. Luego de aquel suceso, fue llevado a un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde fue diagnosticado con una esquizofrenia paranoide. Liberado tras parecer estable, reanudó sus asesinatos entre noviembre de 1900. ¿Qué mierda tiene en la cabeza la gente que ve un asesino serial? Comió literalmente a su compañero. Tiene vaina en el coco que no está bien y lo libera porque supuestamente está sano. Ay. 1998 y enero de 1999, atacando a atletas y trabajadores con una lanza tubular o piedras. Posteriormente, los desmembraba y luego consumía partes seleccionadas, como muslos y pantorrillas. Lo curioso es que Yo como los muslos, pero del pollo, no era pesada así, pues. evitaba a mujeres y niños, alegando que eran demasiado puros.
El 12 de febrero de 1999, las autoridades encontraron restos humanos en el parque, lo que condujo al arresto de Vargas tras el descubrimiento de carne, vísceras y partes humanas en su choza. En el lugar, habían ollas y recipientes con restos humanos listos para comer. Se estima que Vargas asesinó y se comió a por lo menos a 10 personas, aunque la policía dice que el número podría ser mayor. En el 2007, se descubrió los huesos del llamado Homotherium venezuelensis, el cual es una especie extinta de un tigre dientes de sables. Es la primera especie del género Homotherium descubierta en Sudamérica. Se estima que pudo medir hasta 1.5 metros de longitud y 80 centímetros de altura, con un peso de entre 100 a 150 kilos. El felino vivió en lo que hoy es el oriente de Venezuela, en el Pleistoceno hace 1.8 millones de años. El silbón es un espectro originario del folclore de Venezuela, es el alma en pena de un joven que acabó con la vida de su padre. Enojado, su abuelo lo mandó a azotar, pero no tuvo el corazón de matarlo, así que lo maldijo al cargar con los huesos de su padre. Ya con la maldición, vaga por los llanos venezolanos cargando los huesos de su padre en un saco, acompañado de unos tétricos silbidos al aire con todas las notas musicales, de ahí su nombre. Según los que supuestamente lo han visto, lo describen como un hombre adulto delgado, que llega a medir 6 metros de altura, con una vestimenta desgastada, lleva un sombrero enorme en su cabeza, y lleva cargado un saco lleno de huesos. Jesús Poleo Díaz es una figura polémica conocida en la capital, debido a que este sujeto transporta hierro y materiales de construcción en un vehículo muy particular, el cual es un camión repleto de muñecas. Jesús Poleo afirmó que lleva 14 años colgando muñecas en su vehículo de carga. Además, desmintió que su costumbre se deba a prácticas religiosas. También indicó que su intención no es causar miedo o incomodidad, sino simplemente atraer miradas. Aunque, afirmó algo escalofriante, él dijo que no tiene ninguna obsesión con alguna muñeca, pero, al mencionar una en específico, esa muñeca desaparece. El terremoto de 1802 no está obsesionado con las muñecas, pero su carro está pleto de muñecas, normal de cualquier tipo. Ocurrió el 26 de marzo de ese año, durante la etapa inicial de la lucha por la independencia contra España. El terremoto, conocido también como el terremoto de Semana Santa, afectó a varias ciudades, como Caracas, Mérida, San Felipe, Barquisimeto y Cumaná. En Caracas, la destrucción fue casi total, ya edificios emblemáticos como iglesias y estructuras coloniales colapsaron. Se estima que murieron entre 10.000 y 20.000 personas, con Caracas perdiendo la mitad de su población. El reventón del Pozo Barroso hace referencia a un suceso que descubrió todo el potencial petrolero de Venezuela, el cual ocurrió en el estado Zulia, en un pueblo llamado Cabimas. Se dice que en la madrugada del 14 de diciembre de 1922, los habitantes se despertaron sobresaltados por un temblor. Posteriormente, cuando salieron de sus casas, fueron testigos de presenciar una lluvia de petróleo. Al mirar hacia la hacienda Los Barrosos, los habitantes presenciaron algo más inusual, ya que se percataron de una columna oscura que se alzaba a unos 40 metros de altura. Se dice que tardaron aproximadamente 10 días para controlar la potencia del chorro con una válvula. Además, un historiador llamado Rafael Arraiz dijo que el pozo estuvo arrojando unos 100.000 barriles diarios de crudo sin control, que se terminaron desperdiciando. La famosa y legendaria banda de rock Queen hizo una única visita a Venezuela en 1981 como ¿Queen? Malandro, que Venezuela tuvo su tiempo de oro, pues. Parte de su gira mundial llamada Gluttons for Punishment Tour. La banda ofreció 3 conciertos en el Poliedro de Caracas entre el 25 al 29 de septiembre. Los 3 shows atrajeron a unas 20.000 personas por noche. Aunque, originalmente estaban programados 5 conciertos, pero los últimos 2 fueron cancelados debido al fallecimiento del expresidente venezolano Rómulo Betancourt el 28 de septiembre. Rómulo Betancourt. Se tuvo que morir preciso ahí. Desde 1986, una misteriosa sucesión en las carreteras de Caracas, principalmente en la autopista Caracas-La Guaira. Desde que apareció, ha causado múltiples accidentes automovilísticos y se estima que ha contribuido a la muerte de alrededor de 1.800 personas. La mancha negra comenzó como una mancha de 45 metros en 1986 y se expandió hasta cubrir hasta 13 kilómetros de carretera.
Algunas teorías dicen que la sustancia podría ser el resultado de la interacción de petróleo derramado con asfalto seco. Actualmente, no hay incidentes recientes documentados sobre la mancha negra, lo que sugiere que su presencia ha disminuido. De hecho, desde principios de los 2000, los reportes oficiales sobre la mancha negra han sido escasos. Continuamos con el siguiente escalón, el nivel 2. El expresidente Hugo Chávez exhumó los restos mortales del libertador Simón Bolívar 200 años después de su fallecimiento. Este utilizó la excusa de que estaba seguro de que Bolívar había sido asesinado mediante envenenamiento. Posteriormente, se realizaron imágenes tomográficas y se le retiraron varios huesos para supuestamente realizar estudios. Se tiene la sospecha de que pudieron ser utilizados para realizar rituales de brujería y santería. Sin embargo, extrañamente muchos de quienes estuvieron presentes en la exhumación fallecieron de forma inesperada, desde infartos hasta accidentes automovilísticos. Tras estas muertes, se cree que esto fue obra de una maldición. No, la pregunta del año es ¿por qué van a sacar un cadáver que tiene como no sé qué? Eso me hicieron que lo hicieron para hacer brujería. Porque digamos que esa persona fue importante y toda esa cosa, Simón Bolívar fue una persona importante, entonces cogieron el mejor hueso para hacer sus vainas. Se dice que el expresidente Hugo Chávez mantuvo un amorío con la modelo británica Naomi Campbell. ¿Qué? Estos rumores se deben a que la modelo británica visitó Venezuela en varias ocasiones entre el 2007 y 2008. Después de que se hicieran públicos los rumores sobre su posible romance, declaró: "Estuve con él varias horas dialogando en un apartamento en la playa que le prestó un amigo. Se portó muy bien conmigo siendo muy amable". En referencia a sus preferencias amorosas, la modelo dijo que el hombre con quien algún día me case debe ser sincero conmigo y tener energía de sobra. Me gustan los hombres fuertes. Y para finalizar con la entrevista, dijo: "El presidente Chávez no es un gorila, es más bien un toro". El monstruo de los palos grandes es el apodo que recibió Luis Carrera Almoina, quien en marzo de 2001 interceptó a una chica de 18 años llamada Linda Loaiza López, el cual la introdujo de manera violenta bajo amenaza de muerte y la mantuvo privada de libertad en la urbanización Los Palos Grandes, en Caracas. Durante su cautiverio fue abusada sexualmente, mutilada, agredida, privada de alimentos y torturada. Casi 4 meses después, el 19 de julio de 2001, López logró gritar por auxilio, lo que alertó a los vecinos. Posteriormente, agentes de policía y bomberos escalaron al apartamento y la liberaron. La chica fue hospitalizada durante más de 6 meses y sometida a 15 cirugías, incluida una reconstrucción vaginal, para tratar las graves lesiones físicas. A pesar de las graves acusaciones, el sujeto recibió una pena de solo 6 años, por lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad. Ya vaya, tú me estás diciendo que él torturó, mató, hizo y deshizo en una cama y nada más recibió 6 años de cárcel. Nada, así. Mierda de país, no jodas. Todos son iguales, todos los países son iguales cuando se trata de un asesinato. Pero absuelto de violación y homicidio frustrado. Cumplió su parte de su sentencia y fue liberado en 2007. El día 5 de abril de 1991, un autobús de la línea Expresos Maracaibo circulaba en el puente Rafael Urdaneta con aproximadamente 59 pasajeros a bordo. Sin embargo, a las 11 de la noche de ese día, a la altura de la pila 66, el autobús cayó desde el puente hacia el lago. Este accidente dejó un saldo de 48 muertos y 11 sobrevivientes. Las causas exactas nunca se detallaron, pero se dice que fue provocado por una falla mecánica. La tragedia en el Hotel Concorde hace referencia a un hotel ubicado en la isla de Margarita, el cual, el día 28 de noviembre de 1987 se estaba realizando una boda. Sin embargo, en la madrugada del 29 de noviembre, un mesonero comenzó a gritar fuego, ya que uno de los cajetines cercanos al salón había hecho un cortocircuito. Las personas intentaron salir del salón pero se les hizo imposible, ya que debido al incendio, no había luz eléctrica. En esa fatídica madrugada, 11 personas perdieron la vida por asfixia. La masacre de Yumare fue un trágico suceso ocurrido en mayo de 1986 en el estado Yaracuy. Resulta que un grupo de personas fueron detenidas y torturadas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.
Posteriormente, fueron ejecutados y sus cuerpos fueron abandonados en el lugar. En el momento, los funcionarios afirmaron que las personas emboscaron a los agentes de la DGCIP y fueron asesinados durante un enfrentamiento armado. No obstante, testigos declararon que las personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas, y que los funcionarios policiales después les colocaron ropa militar sobre la ropa civil. Un total de 9 personas fueron ejecutadas. En 2011, un general retirado llamado Alexis Ramón Sánchez confesó su participación Tú me estás diciendo que ellos hicieron todo eso para tapar todo en la masacre y fue condenado a 13 años de prisión. Tyron González Orama, más conocido como Cancerbero, desde su fallecimiento en 2015, se crearon diversas teorías sobre ello. Debido a que al principio cerraron el caso de forma rápida, llegando a la conclusión de que se quitó la vida. Sin embargo, a finales de 2023 se retomaron las investigaciones, llegando a la conclusión de que su ex-manager, Natalia Améstica, fue la culpable del homicidio de Cancerbero, pero no solo de él, sino también del homicidio de su esposo, Carlos Molnar. A pesar de que el caso supuestamente se resolvió, se dice que en la muerte de Cancerbero estuvo implicado el gobierno de Venezuela, ya que el rapero estaba en contra del gobierno oficialista. Yo digo una cosa, eso no fue hace mucho, poquito que ella se expresó en las redes sociales diciendo que ella era culpable. Mira, yo te digo una vaina, eso fue el gobierno. Entonces buscó el más huevón para ponerlo ahí. A lo mejor ella era cómplice o ella fue víctima, uno nunca sabe, ¿sí? Porque uno nunca estuvo ahí. Pero yo vi la foto del Cancerbero que se cayó del edificio y marica, literal, tenía los pantalones hacia abajo, la camisa arriba, estaba expuesto, o sea, marica, eso, por más que sea, no. El 6 de abril de 1964 se vivió un episodio muy escalofriante, ya que un barco supercarguero llamado ESO Maracaibo, cargado con miles de barriles de petróleo, chocó contra la pila número 31 del puente sobre el lago, ocasionando el derrumbe de 259 metros de estructura. El accidente se produjo debido a una falla eléctrica en la nave. 4 vehículos, que en ese momento estaban cruzando la zona del siniestro, se precipitaron sobre el boquete abierto desde una altura de aproximadamente 40 metros, arrojando un saldo lamentable de 7 fallecidos. Pobre capitán. La corte malandra hace referencia a una especie de religión, el cual se le hace culto a representaciones en figuras de yeso armadas con pistolas y adornadas de camándulas que pertenecieron al mundo criminal. Los devotos a esta supuesta religión, los protege de cualquier error cuando son gobernados por su mala conducta. Según, eso surgió en los años 60 hasta los 80, unos delincuentes se dedicaban a robar a personas adineradas para luego repartir el botín con las personas de bajos recursos en Caracas. Que son muy devotas, yo conozco muchas personas que son muy devotas a esos tipos de santos, no nada matan ellos, están bastante, Santana Negra, tabaco, que no sé qué. Yo no soy muy contra ese tema, pero marica. Para nadie es un secreto que en el concurso del Miss Venezuela está afectado por el lavado de dinero y la corrupción, sobre todo por hombres que pertenecen al régimen oficialista. Según algunas ex participantes, se dice que abunda el acoso y delitos aún más serios, hasta se dice que participaban en tratos sexuales y hasta algunas mujeres son prácticamente esclavas. Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, afirmó que en los 50 años del Miss Venezuela, prostitutas hubo siempre, de 24 mujeres, ponte que 5 o 6 eran prostitutas, pero como eran bellas y llenaban el evento, pues no importaba. Ex reinas como Vivian Sleiman relataron que se les presentaban patrocinadores que pedían favores, ya saben a lo que me refiero. Favores. Patricia Velázquez, que fue Miss Venezuela 1989, admitió en su autobiografía que tuvo que prostituirse para costear su participación. Marica, o sea, yo digo que eso del modelaje es una cosa bien bonita que experimenta una mujer bonita. En mi caso yo también lo experimenté, ¿sí? Yo tuve un momento cuando yo estaba, tenía 15, 16 años, yo fui modelo por unas fotos en Malecón, y Malecón es un lugar turístico en donde yo vivo, y se siente re bien, o sea, tú te sientes linda, pero tú sabes que ser, literalmente tú eres física y tú seas inteligente, y tú tienes que llegar a estos pasos para poder ser vista. O sea, no nada más por tu esa inteligencia, sino que literalmente tienes que ser vaina fea, maluca, nefasta para ser, digamos,
el momento, ¿no? Esa mierda que... Seguimos bajando hacia el nivel 3. ¿Sabes? Murió en Cuba, no sé. Masacre de Turén, tampoco sé. Tanque Tortuga, tampoco sé. Invasión de Costa... No. Caracas, eso sí me la sé. Lo de ser masacre de Liceo Sanz, creo que se le ha escuchado. Secuestro de Di Stéfano. Hay mucho que yo no conozco. Marico, Dios mío, Venezuela. Vale, estoy en una banda pendiente. Desde el anuncio de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, se ha especulado de que el fallecimiento no fue en la fecha oficial del 5 de marzo, sino que fue mucho antes. Precisamente, Chávez murió el 28 de diciembre de 2013, según varias fuentes. Una de ellas es el capitán Leancy Salazar, quien desertó a Estados Unidos y confirmó que Chávez falleció en esa fecha por la madrugada debido a un paro respiratorio. No te digo yo. O sea, yo nunca voy a entender por qué tapan una muerte tanto de alguien que ya se murió, ya que coño. El tanque Tortuga fue un vehículo blindado y diseñado que fue construido durante el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez en el año 1934. Fue exhibido por primera vez en un desfile militar en la ciudad de Maracay, con el propósito de enviar un mensaje claro al vecino país Parece unas tortuguitas. de Colombia, con el que habían tenido varios incidentes fronterizos y políticos desde su victoria sobre el Perú en la Guerra Colombo-Peruana. La masacre de Turén fue un suceso ocurrido el 29 de septiembre de 1952 en el estado Portuguesa. Resulta que unos campesinos de la localidad se levantaron debido a que los desalojaron de sus terrenos y le denegaron créditos. Un grupo de 80 campesinos atacaron el puesto de la Guardia Nacional, armados con fusiles y revólveres, resultando en un saldo de 5 fallecidos y capturando el armamento posteriormente. Luego de ello, comenzó la masacre, que dejó un saldo de muertos que actualmente se desconoce, pero dicen que ronda entre 100 a 130 fallecidos y más de 200 heridos. El mítico jugador de fútbol. Todo porque vino un habilidoso a quitarle la vaina al más huevón, el más honrado, el más tranquilito, y el más tranquilito resultó ser tranquilo. ¿Qué tal? Paul Alfredo Di Stéfano, en los años 60 fue secuestrado en Venezuela. Resulta que el 24 de agosto de 1963, Di Stéfano se encontraba en el país para participar en un evento deportivo. Sin embargo, un grupo de delincuentes armados disfrazados de policías entraron a su habitación de hotel, le vendaron los ojos y se lo llevaron. Durante su cautiverio, Di Stéfano fue tratado con respeto, le ofrecieron comida, cigarrillos y actividades para pasar el tiempo. No, pero tampoco fue un secuestro maluco, porque conociendo yo los tipos de secuestro, la gente no sale en caja. Como juegos de mesa. Le permitieron escuchar por radio el partido del Real Madrid contra el Oporto, que se jugó sin él. El 27 de agosto de ese año, los secuestradores lo liberaron en la Avenida Libertador, cerca de la Embajada de España en Caracas. Le dieron algo de dinero y le indicaron cómo llegar al consulado. Le dieron plata, huevón. ¿Qué secuestrador en su santo juicio da plata? O sea, ¿quién da plata a su víctima para que llegue a un lugar sano y salvo? Le da comida, le da agüita, le da juego de mesa, cigarritos, y aparte de eso, de juego, no, pues, qué maravilla. No te para qué, o mejor dicho. No, mentira, pero me alegra mucho que esa persona se haya salvado. La masacre de El Amparo fue un suceso ocurrido a finales de octubre de 1988 en el estado Apure. En este, un grupo de militares en una operación de búsqueda de guerrilleros atacaron a un grupo de pescadores que se encontraban en la zona. 14 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas civiles, y dejó varios heridos. A lo largo de los años, ha habido llamados a la justicia y a la verdad sobre lo ocurrido, aunque muchos de los responsables no han sido llevados ante la justicia. Qué raro. Venezuela, en el año 1955 intervino militarmente Costa Rica. Esto debido a que unos rebeldes calderonistas tomaron Ciudad Quesada, en el norte de ese país, mientras que el gobierno costarricense movilizaba a sus fuerzas para enfrentarse a los invasores. Sin embargo, el gobierno de Figueres Ferrer denunció que aviones militares venezolanos enviados por Pérez Jiménez despegaban desde Nicaragua llevando refuerzos humanos, armamentistas y de víveres a los sublevados invasores. Le comento algo, un dato que voy a lanzar. Marco Pérez Jiménez fue el único presidente, en lo que yo he leído y toda esa vaina, que puso el Bolívar más arriba del dólar y del euro en ese entonces. Caracazo creo que fue en 1962, creo que fue, yo me acuerdo.
Y también en donde yo vivía se fue porteñazo, o sea, Caracazo, porteñazo, o sea, todos los lugares tuvo algo feo, ¿sí? Y marica, este presidente, a pesar que la gente decía que vivía en régimen, una vaina así, este presidente fue pila, o sea, puso el país Venezuela en el top móvil. Peor aún, denunciaron que aviones de combate venezolanos atacaron con fuego de metralla a varias ciudades de Costa Rica, incluyendo a la capital del país, dejando caer algunas bombas. Yo no me la sabía. La masacre en el Liceo Sanz fue un suceso trágico ocurrido en mayo de 1962 en Maturín. Resulta que los estudiantes de ese colegio, en solidaridad con el levantamiento popular conocido como el Carupanazo, se habían manifestado contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Esta protesta pacífica fue brutalmente reprimida por las fuerzas del orden y grupos paramilitares, resultando en la muerte de 2 jóvenes estudiantes. Además, numerosos estudiantes y profesores resultaron heridos. Robert Serra era un abogado, criminólogo. Yo siempre he dicho que cuando hay una vaina así de gobierno o algo así feo o algo de guerra, siempre pagas el pueblo, los civiles, o sea, sufre la consecuencia que está más tranquilo, o sea, ¿qué tiene que ver tú la vaina de esto con el otro? No depende, o sea, ¿qué iban a hacer esos carajitos que iban a pasar eso y se murieron esos 2 niños? Porque esos son 2 niños, a pesar de... Y diputado del partido PSUV. Robert fue asesinado junto a su pareja, María Herrera, en su casa ubicada en Caracas. El cuerpo del sujeto presentaba más de 40 puñaladas en el tórax. Se realizaron las investigaciones correspondientes y según Robert Serra tenía un amorío con su escolta, Edwin Torres. Esto. Él fue asesinado junto con su esposa, pero él tenía amoríos. Ya, voy a retroceder un poquito para yo entender. Robert fue asesinado junto a su pareja, María Herrera, en su casa ubicada en Caracas. El cuerpo del sujeto presentaba más de 40 puñaladas en el tórax. Se realizaron las investigaciones correspondientes y según Robert Serra tenía un amorío con su escolta, Edwin. Ya entendí, yo había entendido que la esposa de él tenía un amorío, no, es él con él. Torres. Tras terminar su vínculo amoroso, Torres junto con varios cómplices planificaron el crimen. El gobierno por su parte acusó a la oposición y a paramilitares, en especial a Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia, acusado de liderar el grupo. En junio de 2015 fue capturado el exconcejal colombiano Julio Vélez, presunto autor intelectual. A mitad de 2020, Edwin Torres junto a El Colombia y otros cómplices fueron condenados a 30 años de prisión. Aparte, esa es la pena máxima que da en Venezuela, creo que es así. Yo que hace años yo estudié cosas de derecho y cosas así, y creo que la pena máxima creo que son 30 años. En ese, te estoy hablando de hace como 3, 4 años, ahora yo no sé cómo es. 6 personas más que estaban vinculadas a los homicidios fueron condenados a 9 años de cárcel. Nacido el 7 de abril. Este chamo. También yo vi los videos de él, marica, pero... Dios mío. Este chamo fue astuto. Lo que pasa es que no llegó a su punto. O sí llegó, porque al fin y al cabo su historia es nombrada. De 1981, Óscar Pérez fue un policía, piloto de helicóptero y actor venezolano, que es conocido por liderar actos de resistencia contra el gobierno de Nicolás Maduro. En medio de la crisis venezolana y las protestas de 2017, Óscar se convirtió en un disidente, ya que el 27 de junio de ese año robó un helicóptero policial, sobrevoló Caracas y lanzó granadas de aturdimiento contra el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, tras ese ataque no hubo víctimas y fue declarado como fugitivo y terrorista por el gobierno de Maduro. El 15 de enero de 2018, unos 500 efectivos de la Guardia Nacional, policías y colectivos, que son grupos paramilitares, rodearon una casa en el Junquito, al oeste de Caracas, donde Óscar y varios compañeros se escondían. Durante el asedio, Óscar publicó videos en Instagram mostrando su rostro ensangrentado, afirmando que su grupo quería rendirse, pero que las fuerzas gubernamentales seguían atacando con granadas y lanzacohetes. Tras 9 horas de intenso enfrentamiento, Óscar junto con sus compañeros fueron asesinados. También murieron una mujer embarazada y un niño que estaban presentes en la zona. Eso sí no me la sabía. No, mierda.
En los años 80, Venezuela enfrentaba una severa crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo, la fuente principal de ingresos. Esto generó alta inflación, desempleo, escasez y devaluación del bolívar. En febrero de 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, recién electo, implementó un plan de ajuste económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. Las medidas incluyeron la liberalización de precios, la devaluación del bolívar y especialmente un alza del 30% en el precio de la gasolina. El detonante de esa crisis ocurrió el 27 de febrero de 1989, ya que aumentaron el precio de los pasajes de autobús en Guarenas, Estado Miranda. Comenzaron a realizar protestas bloqueando calles y quemando vehículos. Estas protestas se extendieron rápidamente a Caracas y otras ciudades como Valencia, Maracay y Barquisimeto. Miles de personas, principalmente de los barrios populares, saquearon comercios y almacenes en busca de alimentos. La situación escaló a enfrentamientos con la policía, con barricadas e incendios. El gobierno declaró estado de emergencia y el ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados para reprimir las protestas. La represión fue brutal, con uso de armas de fuego contra manifestantes y civiles, muchos de los cuales no participaban en los saqueos. Se estima que murieron entre 300 y 3.000 personas, la mayoría 300 a 3.000 personas. Eso del conteo, porque habrá más. por disparos de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que dicen supuestamente ellos, ¿no? El conteo de ellos. Continuamos bajando hasta el nivel 4, pila 21, el caso de los hermanos, no sé, ataque ni tampoco, Ángel, tampoco, el mostré, tampoco. Parece que yo no conozco nada. penúltimo escalón, el nivel 4. La pila 21 hace referencia a una pila del puente del lago de Maracaibo, el cual se dice que mucha gente se ha dirigido a ese sitio en particular del puente para poner fin a su propia vida. Según reportes, en los últimos 5 años se han quitado la vida al menos 10 personas cada año. Sin embargo, se cree que existe un registro más amplio y alarmante. El 9 de abril de 1952 en la capital del país, se estaba llevando a cabo una misa del Nazareno de San Pablo, por lo cual, una multitud de personas se aglomeraron en la iglesia Santa Teresa para participar en la celebración. Sin embargo, durante la misa, una devota de avanzada edad rozó accidentalmente una vela con su velo, lo que provocó una pequeña llamarada. Alguien al verla, gritó que había un incendio, lo que desencadenó un pánico colectivo. La muchedumbre intentó salir del templo en masa, lo que resultó en una estampida humana. La aglomeración en las puertas, especialmente en la principal, causó asfixia y aplastamiento. Como resultado, 46 personas perdieron la vida y otras 115 resultaron heridas. Yo creo que todas esas 46 personas fueron al cielo porque estaban haciendo algo para Dios. Pero tú sabes que lo peor que tú tengas un concierto, una cosa así como dice acá, una aglomeración, marica, y haya una pelea, un problema, y salgas corriendo y tú te caigas, marica, y no te para nadie, ni hagas lo que tú hagas, ni que te pares tú. No, marica, ni lo que hagas. Que es mucha gente, sí. Yo conozco 2 historias. En Puerto Cabello una vez, cuando estaba Boomerang, ¿no? Llegó Maluma. Yo me acuerdo que Maluma andaba muy sonado en ese entonces. Y mi hermana fue, mi hermana la mayor. Y la gente se desmayaba y tal. No hubo como tal un problema, pero era tanta la aglomeración que muchas personas fueron desmayadas, sacadas de ahí de ambulancia. Inclusive creo que la amiga de mi hermana también se desmayó ahí, que mi hermana iba entrando, entonces la amiga había entrado y cuando va saliendo pues, peleando con la gente, ve los tacones en la amiga así. No, marica. Filippo Sindoni fue un empresario italo-venezolano de los ramos de la alimentación y medios de comunicación. Pero, el 28 de marzo de 2006, Sindoni circulaba por Maracay en su auto, que conducía su chofer Luis Alberto Sojo. Pasaban cerca del Instituto Pedagógico de Maracay, cuando fueron detenidos por una falsa alcabala policial. Allí mismo 3 hombres los secuestraron, aunque el rapto no duró muchos días y los secuestradores no se comunicaron con la familia. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado por un campesino. Marica, lo mataron, o sea,
no se, o sea, los secuestraron, no se comunicaron con la familia, o sea, no pidieron rescate, por decirlo así. Finalmente, 5 personas fueron condenadas a más de 20 años por este caso, el cual estaban involucrados policías y ex Guardia Nacional. Eso también se dice mucho, ¿no? O es así, que cuando secuestran a niñas, es importantísimo, siempre hay uno que, digamos que esa persona importante tiene su núcleo y es secuestrado, ¿no? Por gente random, pero en realidad es cómplice uno de ese, dentro de su núcleo, dentro de sus parámetros, siempre es así. Los hermanos Fatoul fueron 3 jóvenes venezolanos, hijos de un empresario canadiense de origen libanés. El día 23 de febrero de 2006, los hermanos Fatoul fueron secuestrados al amanecer, cuando su chofer Miguel Rivas los llevaba a su colegio. Sujetos vestidos con el uniforme de la Policía Metropolitana de Caracas improvisaron una alcabala policial y cuando circulaban, los interceptaron. Okay. Al día siguiente, los secuestradores llamaron a la familia y les exigieron unos 4.5 millones de dólares. ¿Ya va qué? ¿Y qué? No, ahora ni los actores que a veces son secuestrados. A finales de marzo, estaban negociando la suma final para pagar el rescate de los hermanos. Sin embargo, por diversas razones la entrega del dinero y el rescate de los hermanos Fatoul fracasó. Se dice que el hermano de la mamá de los niños se trasladó hacia el lugar para entregar el dinero, seguido por funcionarios policiales ocultos. Okay. Inmediatamente, los delincuentes se dieron cuenta de la operación policial y abordaron el intercambio. El 4 de abril de 2006, en un terreno baldío en el estado Miranda, fueron encontrados los cuerpos sin vida de los 3 hermanos Marico, pero qué mierda, eran unos niños. y del chofer. El 6 de abril de 2006, fue arrestada Julia Charte, encargada de alimentar a los hermanos durante su tiempo de secuestro. Okay. El testimonio de ella condujo a una serie de allanamientos que culminaron en el arresto de casi 20 personas, de las cuales 17 recibieron la sentencia máxima, 4 de ellos eran policías. ¿Viste lo que yo te estoy diciendo? Siempre no me las comentan mucho. Un sujeto llamado Lennon Gandica, conocido como el Gordo Lennon, señalado como el autor de la muerte de los hermanos Fatoul y también por haber participado en el secuestro y asesinato del empresario Filippo Sindoni, fue capturado el 18 de julio de 2015. El monstruo de Caricuao hace referencia a Francisco García, el cual es denominado como el primer asesino en serie de Venezuela, culpable de acabar con la vida de varias mujeres. El sujeto tenía un modus operandi específico, ya que seleccionaba a mujeres que se dedicaban a la prostitución, de piel morena y con textura robusta. Tras atraparlas, las agredía, abusaba de ellas y terminaba matándolas por estrangulamiento. Este monstruo fue condenado a 30 años de prisión, Que es la pena más fina de Venezuela, en ese entonces. aunque en marzo de 2018 se fugó de la cárcel. Afortunadamente, fue recapturado pocos días después. Gracias a Dios. El Monagas fue un buque petrolero venezolano, que fue atacado y hundido por un submarino de la Alemania nazi, a unas pocas millas costa afuera de la península de Paraguaná en febrero de 1942. Esta agresión tuvo gran trascendencia por haber sido el primer ataque alemán a un territorio del hemisferio occidental. Exactamente, creo que es el primero que yo escucho que países, ejemplo Alemania, Europa, que ataca algo de Latinoamérica, o sea, muy lejos de allá para acá. Esta agresión provocó la muerte de 5 personas y dejó 31 heridos. No de bola. El Helicoide es un edificio ubicado en la capital del Marica, yo me sé bastantes historias de ese helicoide, pero historias, país, el cual es conocido por ser la sede del SEBIN, uno de los centros de tortura más grandes de América. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, el edificio se ha convertido en una prisión de alto perfil para detenidos políticos, donde se han documentado torturas sistemáticas y violaciones graves de derechos humanos. Los presos han reportado haber sido golpeados, electrocutados, colgados de las extremidades, forzados a adoptar posiciones estresantes y obligados a... Yo creo que cuando hubo la protesta esta de 2016-2017 con la escasez de comida y todas esas cosas, cuando capturaban los que protestaban, sí, que era la mayoría estudiantes, jóvenes, marica, todos los llevaban ahí y como que le ponían un trato, o eres de nosotros, eres de nosotros o vas a sufrir tortura y vas a estar preso,
o va a sufrir tu familia, marica, eso fue horrible. Sumergir el rostro en una bolsa con heces mientras respiraban. Para los años 1952 a 1957 se celebró la pequeña Copa del Mundo de Clubes, que oficialmente fue nombrada la Copa Coronel Marcos Pérez Jiménez. La Copa contó con varias ediciones y participaron clubes muy famosos y conocidos, como el Barcelona, Real Madrid, River Plate, Corinthians, Sao Paulo, entre otros. El torneo se dejó de realizar debido a que en 1958, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, por ende, su salida del poder eliminó el apoyo político y financiero que hacía posible la organización del torneo. Pero no solo eso, sino que en 1955 se creó la Copa de Europa, lo que empezó a absorber el interés de los clubes europeos, y 5 años después se creó la Copa Intercontinental. Debido a estos torneos con más prestigio, los mejores clubes empezaron a priorizar sus calendarios oficiales y veían con menos interés participar en un torneo de exhibición. Ángel Pocaterra fue un delincuente que causó gran... Yo digo una cosa, Marco Pérez Jiménez, así como fue un gobierno bueno, tiene sus vainas malas. Yo no me sé del todo sus cosas malas, pero lo que yo sí sé es que el gobierno de Marco Pérez Jiménez, aparte que puso el bolívar más alto que el dólar y el euro, todos los presos trabajaban, marica, o sea, hacían construcciones, carreteras, hospitales, o sea, era una vaina bien, pues, en ese aspecto, ¿no? Que es el deber ser. Ahorita como el gobierno pone los delincuentes como más reyes que uno, pues. Pero Marco Pérez Jiménez, dentro del paréntesis de presidente, fue un buen presidente hacia su país. Tuvo sus cosas malas, sí, pero sí hizo sus cosas buenas, comparado con otros, ¿no? Consternación en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. A pesar de haber sido sentenciado a 30 años de prisión por ser un violador y asesino en serie, fue liberado después de 22 años por buena conducta. Ay, qué raro, Dios mío, porque no me parece extraño. Sin embargo, tras su liberación continuó con sus actividades delictivas. ¿Y qué esperaban? Si liberaron un man que violó y hizo y deshizo, ¿qué? O sea, yo digo, ¿qué esperan? Ay, no sale, se mete en una iglesia, un convento, compra pan en la esquina, pan de leche, un café y va a... No, marica, eso no es... Este sujeto, al no encontrar trabajo debido a sus antecedentes, decidió trabajar por su cuenta en el transporte público, precisamente como taxista, para así seguir cometiendo sus delitos. En agosto de 2006, empezó a cometer sus crímenes y nuevas violaciones con un cómplice que conoció en prisión, un sujeto llamado Freddy Montero. Debido a la presión mediática y a las denuncias, la policía de Maracaibo realizó las investigaciones, las cuales pudieron identificar. Tras 20 días, después de interrogar exhaustivamente a Freddy, no aguantó la presión y reveló el lugar donde se encontraba Pocaterra. Ángel Pocaterra fue detenido en septiembre de 2006, además, no mostró ninguna muestra de arrepentimiento y hasta firmó su sentencia de muerte, ya que cuando fue puesto tras las rejas se burló, y entre sonrisas afirmó no tener miedo de las amenazas de los demás presos. La mañana del viernes 8 de Y eso que era muy buena conducta. septiembre de 2006, más de 20 reclusos del centro preventivo le propinaron una gran golpiza, seguido de varias puñaladas, y finalmente lo decapitaron. También se dice que jugaron fútbol con su cabeza. Ya, eso ya... Está bien. El 19 de diciembre de 1982, en la planta termoeléctrica Ricardo Zuloaga, ubicada en el estado Vargas, ocurrió un incidente que es considerado como el peor accidente industrial en la historia de Venezuela. Resulta que en la madrugada de ese día, un buque petrolero descargaba 15.000 toneladas de fuel oil en el tanque número 8 de la planta. Durante esa operación de rutina, se produjo una explosión. 2 de los 3 operarios que supervisaban el tanque murieron en la explosión inicial y el incendio se desató. Alrededor de las 12:45 del mediodía, cuando se creía que el fuego estaba bajo control, ocurrió un rebosamiento por ebullición, el cual es un fenómeno causado por la vaporización violenta de agua acumulada bajo el combustible caliente. Esto provocó una erupción de combustible caliente que se esparció como lava, matando a decenas de personas en el lugar, incluyendo bomberos, periodistas, policías, guardias nacionales y civiles. Además, el fuego destruyó más de 500 viviendas, vehículos, vegetación y llegó hasta el mar. Las cifras de muertos varían, pero se estima que murieron entre 160 y 200 personas. Último escalón del iceberg, nivel. Vamos, vampiro, papa negra.
caso de Mundo Chiri, el caso de el Mundo Chirino, o sea, política de no sé qué vaina. Ajá, nada así. De la gente 5. nada. El doctor Gottfried Noche, médico alemán que vivió en el Cerro Ávila, es denominado el vampiro de Galipán y ya les contaré el porqué. El doctor era muy respetado por su labor contra el cólera y su atención a comunidades de escasos recursos. Sin embargo, Noche desarrolló un controvertido líquido embalsamador, el cual usó para preservar cadáveres. El doctor adquirió la hacienda Buenavista en Galipán, donde construyó un laboratorio y un mausoleo para realizar sus experimentos. Durante la sangrienta Guerra Federal, el doctor utilizó cadáveres sin reclamar en sus experimentos, lo que alimentó la leyenda de que era un vampiro por manipular cuerpos de forma macabra. Al morir el 2 de enero de 1901, el doctor fue embalsamado por su asistente, quien luego tiró las llaves del mausoleo al mar para proteger el secreto, es decir, la fórmula del misterioso líquido embalsamador. Coño, pero eso está bacano, o sea, un inteligente. Francisco Crocker, más conocido como Pancho Pepe Crocker, fue un piloto de automovilismo y comentarista deportivo venezolano. Tras unos años exitosos en el mundo deportivo, tuvo un final muy trágico. El 18 de diciembre de 1955, compitió en una carrera celebrada en Barranquilla. Francisco conducía un Maserati cuando alrededor de las 8:45 de la mañana perdió el control del vehículo, resultando en un choque fatal. Este trágico accidente ocurrió frente a su hijo y su hermana, quienes presenciaron el suceso. Crocker, a la edad de 35 años, perdió la vida casi instantáneamente debido a la fuerza del choque. Joven. En el 2016, en el famoso juego de RuneScape, muchos jugadores venezolanos encontraron la forma de generar dinero real, comprando oro dentro del juego y vendiéndolo. Así fue como algunos buscaron la forma de proveer dinero para sí mismos y sus familias. Ya, tú me estás diciendo que un grupo de venezolanos descubrieron hacer plata en juego para sustentar su casa bacano, inteligente. Sin embargo, Re esto fue muy inteligente. malo para el juego, ya que en el 2019 hubo un apagón general de 5 días en todo el país y la economía del juego se vio afectada. No, de bola. Bola, eso es lo que trabajaba más, chambeaba más en el juego. Nada, y ese apagón, eso fue horrible, yo me acuerdo, marica. Los zancudos, el calor. Muchos jugadores notaron el cambio de forma inmediata y se sorprendieron al enterarse de que la economía del juego dependía en parte de los venezolanos. Habían muchos jugadores que quisieron tomar cartas en el asunto, inclusive, un clan llamado Run of Terror creó una guía para detectar venezolanos y matarlos. ¿Qué? ¿No tienen arrechera hasta los juegos? No, pero ¿qué pasa? Pero, los jugadores venezolanos crearon su propio clan, a cargo de los jugadores llamados Simón Bolívar, Arepa Master 69 y Nicolás Maduro, donde Es que, ay, no. Que nosotros tenemos una conformaban no solo jugadores de Venezuela, sino de otros países. En el 2020, se libró una guerra virtual de 3 horas entre esos dos clanes, en la que resultó victorioso el clan venezolano. Joda. Aquí, pero venezolano. Niñas vendiendo café hace referencia a una red de pedofilia ubicada en paradas de camiones, donde los viajeros aprovechan las paradas a supuestamente a tomar café, pero esto tiene un trasfondo más turbio. No sabía eso. Es decir, lo del café es una fachada, ya que estas personas buscan servicios sexuales por parte de menores de edad. Ali Lameda, un poeta venezolano y comunista, estuvo preso en Corea del Norte. Resulta Ya va a Corea y... que el joven viajó a ese país como parte de su compromiso ideológico. Sin embargo, su estadía en ese país tomó un giro inesperado cuando fue detenido y encarcelado. Ay, ¿por Las qué? razones exactas de su detención no están del todo claras, pero se dice que su actitud crítica y opiniones divergentes respecto al régimen comunista norcoreano pudieron haber sido las razones. Tras varios años de encierro, Lameda logró ser liberado gracias a las gestiones diplomáticas de Venezuela y otros países. Las Creo que hubo un caso, creo que fue Corea del Norte, que un muchacho, pero no sé si era estadounidense, europeo también fue, y resulta ser que cogió un letrero del edificio y resulta ser que eso era un delito grave. Pero a él le gustó el letrero y lo cogió, pero era un lugar público, o sea, creo que fue un hotel, algo así, pero, y
y Arica y pelearon por el muchacho y lo devolvieron a una cama. No sé qué fue, pero yo me acuerdo de que yo lo vi no hace mucho bueno, hace muchísimo tiempo en La las redes segunda edición del sociales. juego de mercenarios tiene lugar en una Venezuela completamente destruida, donde un tirano llamado Ramón Solano toma el control del suministro de petróleo tras un golpe de estado. Ajá, Ramón El juego, Solano. que presenta a mercenarios luchando en un conflicto centrado en el petróleo, fue muy criticado por el gobierno venezolano y sectores afines al expresidente Hugo Chávez, debido a que lo consideraron como un proyecto de invasión. El juego incluye escenarios reconocibles de Venezuela, como Caracas, Maracaibo y Petare, y un dictador que explota el petróleo, lo que fue interpretado como una referencia a Chávez. En 2009, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que prohibía videojuegos y juguetes bélicos. Edmundo Chirinos fue un psiquiatra, político, académico y criminal, candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela de 1988 y rector de la Universidad Me pone pero se parece un poquito al Kiko o a Samuel 8, tiene una pinta. Central de Venezuela. El sujeto, en sus últimos años de vida, fue sentenciado por homicidio de la estudiante Roxana Vargas, la cual era su paciente. Luego de que encontraran el cadáver de Roxana, se realizaron las investigaciones y las pistas conectaban a Chirinos con la muerte de la estudiante. Manchas de sangre en el consultorio del psiquiatra y un blog de Roxana en el que revelaba una relación sentimental con Chirinos. Sin Oh, o sea, viejo este tenía algo con la embargo, en la residencia de Chirinos se hallaron 1200 fotos y videos de mujeres desnudas o en ropa interior, muchas de marica, pero hay gente enferma. ellas pacientes de él, que estaban aparentemente sedadas en el consultorio cuando él se las tomó. Edmundo Chirinos fue detenido en agosto de 2008, y durante el juicio se mencionaron 14 casos de mujeres que habrían sido violadas por este sujeto al estar sedadas durante la consulta. Orino Chirino fue sentenciado a 20 años de prisión y en agosto de 2013 fue encontrado muerto en su residencia. Ajá. Renio Tolina era el showman más influyente de la historia de Venezuela. Ese Reni Otolina, marica. Inteligente, este Reni, todo pa' un culo, para que al final venga, tú sabes quién, y hagan que, ¡ay! Se murió de un infarto. El cual se iba a postular para las elecciones presidenciales. Sin embargo, la avioneta en la que viajaba junto a otras personas se estrelló contra un cerro en un viaje a por la mar. Tras el suceso, se determinó que había sido un accidente de aviación por malas condiciones climáticas, aunque a pesar de las declaraciones, el tema siguió abierto. Se dice que Renio Tolina había sido asesinado en las alturas por una especie de gas letal, lo que estaría implicado el Partido Acción Democrática. Bolívar, a pesar de ser el libertador de varias naciones, también se sabe que fue un rompecorazones, que se le atribuyen muchas amantes e hijos por toda América Latina. Aunque se dice que legalmente Bolívar tuvo un hijo en Bolivia con una española llamada María Joaquina Costas. Bueno, pero Bolívar tenía unos gustos exquisitos porque tampoco va a meterse con Yatsuri. El documento oficial trata de una partida matrimonial del 5 de octubre de 1895, en ella, Bolívar es mencionado con nombre y apellido. A pesar de tener más de 20 hijos, este sería el primer caso documentado. Papa Negra hace referencia a Gerardo O sea, yo puedo ser hijo de Simón Bolívar. Pues era reclamada herencia. Oliveros de 51 años, más conocido como el monstruo del barrio Bolívar. Resulta que este sujeto engañaba a niños y adolescentes para abusar sexualmente de ellos y los amenazaba de muerte para mantenerlos al margen. Su modus operandi era ofrecerles juegos, dinero, celulares, meriendas, sustancias ilícitas y los buscaba en su vehículo, por lo que los menores serían. Se estima que durante un largo tiempo, este sujeto abusó sexualmente de al menos 100 adolescentes en edades comprendidas entre los 13 y 17 años. En el año 2020, fue detenido junto a su cómplice, Jeremy Machado de 22 años, en una granja al oeste de Maracaibo. Allí tenían un grupo de 10 menores de edad. Al momento de la aprehensión, el hombre estaba a punto de cometer un acto contra un menor de edad, según fuente policial. Bueno, chicos, eso fue todo el ensayo de Venezuela. Había cosas que yo sabía y había cosas que yo no sabía. De verdad, siendo sincera, no, la mayoría de las cosas no me las sabía del todo. De verdad que no. Para ser sincera, no me las sabía nada. Pero bueno,
creo que esto sería todo por hoy. Eh, Gracias por ver y, y cualquier cosa, bueno, sigue esta cuenta o suscríbete a mi canal, comenta, dale me gusta. Fue bueno, pasa que estoy así con este outfit, está haciendo mucho frío hoy, sí, pero estoy cansada, de verdad que sí, hoy fue un día de trabajo estresante, yo trabajé vendiendo afuera en la calle y casi se me da el carrito con todo porque el viento era muy fuerte y no, marica, eso es horrible. Pero bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Gracias por ver, gracias por observar, gracias por opinar, gracias por cualquier cosa. Bueno, cualquier cosita, yo estoy acá, me comentan y todo, qué hasta ahí me puedo hacer, qué puedo aparentar. El otro les prometo que será mejor, o sea, digamos de apariencia, de acá, de todo eso. Sino que hoy quise hacerlo porque de verdad esto me gusta y todo eso, pero bueno, gracias.